Pare. ¿Tomó qué? 10 hombres de sus siervos, o sea, no era pobre. Y tenía muchos más. Claro, eran 10 de los que él tenía. De los poquitos que tenía. Mire lo que le dice, Entonces no era pobre. mire lo que dice en el versículo 15. Vamos a volver a mirar, dice: oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. O sea, un don nadie. ¿Sí? Ah, bueno, pero esto que le está diciendo Gedeón al Señor, ¿qué refleja respecto a lo que ya Dios había dicho a través de un profeta? Miren el versículo 10. ¿Quién lo lee? La hermana Marina, léalo, ¿qué dice? Yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Correcto. Entonces el contexto es que Madián tenía doblegado, ¿quién? A Israel. Israel. Ahora, Madián, ¿dónde es que quedaba? Península Arábica. Ya lejos, ¿no? Sí, venía de abajo con los árabes. Que fue la tierra donde pasó 40 años Moisés, ¿se acuerdan? Él escapó de Egipto y fue a la tierra de Madián. Y allá se encontró con un sacerdote llamado Jetro. Y allá fue cuando Dios se le apareció en la llama, ¿cierto? De allá venían los madianitas a dominar a Israel. O sea, era un reino muy poderoso en ese momento. Y estaban dominando a Israel porque aquí dice el profeta, esto lo dijo el profeta que envió Dios, dice: y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no veneréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de desobedecer la voz de Dios? Desobediencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que se lo Que los entregó. madianitas Perfecto. llegaron y Y lo que dice la palabra es que los madianitas arrasaban con todo. Todos se comieron. Todos. Ellos sembraban, parecían la cultivaban, crecían los cultivos, sus propiedades, y que llegaban los madianitas, arrasaban. con todo. Pasaban por todo. ¿Sí? Parecían langostas. Entonces, con todo y eso, Gedeón era un hombre que tenía una posición económica. Lo que quiere decir que Gedeón, comparado con otros israelitas, pues no estaba en tanta desgracia. Y Dios lo escoge a él. Lo primero que hace Gedeón es reclamarle a Dios. Y mirábamos cómo eso demuestra que Gedeón no escuchó al profeta, o no estaba cuando el profeta habló. ¿Correcto? Eso nos enseña una cosa, hermanos. Muchas veces las personas se preguntan: ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? ¿Y por qué tal enfermedad? ¿Y por qué tal situación? Entonces recuerde siempre lo que el profeta le dijo a Israel. Dios les dijo: no veneréis a los dioses de los amorreos. Ahora, ¿en este tiempo hay amorreos? No. No hay, Pero ¿cuáles pueden ser los dioses de este tiempo? Pueden ser muchas cosas. Ahora, escuche esto. Cada región del mundo tiene unas costumbres y tiene una idiosincrasia. En esa idiosincrasia muchas veces están escondidos los dioses. ¿Sí? Ahí están escondidos. Y muchas veces las personas buscan a Dios. Dios quiere una exclusividad de adoración, una exclusividad, por ejemplo, de obediencia. Y la gente, por no dejar sus antiguas costumbres, termina venerando otras cosas que a Dios no le agrada. Entonces, por ejemplo, yo me ponía a meditar acerca de nuestras costumbres acá, y de eso ya hemos hablado. Pero uno, cuando vuelve y lo menciona, Dios lo lleva a uno a entenderlo un poquito más, a digerirlo un poquito más. Entonces, nosotros tenemos a mitad de año todo un evento, ¿no? En Neiva, en el Huila, que son las fiestas sanpedrinas. Ya de por sí, el nombre de la fiesta tiene una connotación, Una correcta, característica. que es la
fiesta parroquial a San Pedro, Ah, San. ¿sí? Al apóstol Pedro. San Pablo. A San Juan y a San Y a Pedro. San Juan. Eso se supone, ¿no? Pero si estuviera hoy acá el apóstol Pedro, ¿qué diría? Uy, gracias, uy, no, tan lindos todos, todos comiendo marrano, qué lindo, todos vestidos, oh, pero qué maravilla. ¿Qué diría el apóstol Pedro? Hoy, si lo tuviéramos de frente. Todos borrachos. Se sentiría avergonzado y decepcionado. Y de hecho yo creo que estaría un poco molesto, o muy molesto, diría yo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí me entienden? Que el apóstol Pedro, Poniendo el ¿qué es nombre. lo que dice, qué es lo que quiere el apóstol Pedro que hagamos nosotros? Póngamele un separadorcito ahí a Jueces. Póngaselo ahí, para que no, porque vamos a ir a otro pasaje de la Biblia. No se cambie. Vayamos a las cartas del apóstol Pedro, ¿sí? Y miremos a ver qué es lo que quiere el apóstol Pedro que hagamos. Perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. ¿Sí? Bueno, y son las fiestas de San Pedro y de San Juan, para acabar de completar. Ahí sí, usted puede ponerse a estudiar en su casa las cartas de los apóstoles, Pedro y Juan, y verá, usted dice, oiga, pero uy, ¿cómo así? No tiene nada que ver con el San Pedro y con las fiestas de San Juan. Entonces, miren, ¿ya lo tienen? ¿A dónde? ¿Cuál? La primera pregunta. Pues miremos a ver por pedacitos, a ver qué dice el apóstol Pedro. Primera carta de aquí. Primera, entonces. Primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a mirar así por pedacitos a ver qué quiere el apóstol Pedro de nosotros. Miremos el versículo 3 El capítulo 1. del capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Dígale que está al lado, nacer de nuevo. Y ya sabemos lo que es eso, ¿no? El viejo hombre tiene que morirse y tiene que surgir uno nuevo, ¿cierto? Nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Miren esto, para una herencia como incorruptible. Paremos ahí. Entonces resulta que nosotros vamos a entrar al cielo en multitud. ¿Usted sabía eso? Eso está en Apocalipsis capítulo 7. 6 o 7, 7, ¿cierto? Las multitudes vestidas de blanco. Capítulo 7. ¿O 6? No, 7. Entonces el apóstol Juan ve unas multitudes vestidas de blanco que entran como en... El 7. Es el 7, ¿cierto? La multitud vestida de ropas blancas. Vienen así como marchando, entrando al cielo. Entonces cuando uno habla de marcha, uno se imagina de una vez la comparsa, ¿no? Usted puede imaginarse la comparsa sanpedrina. Entonces arranca arranca la banda de vientos del Huila. Entonces las tubas, bueno, hasta ahí la cosa, bueno, muy autóctona, ¿no? Muy bonita, ¿no? Pero cuando comienzan a salir los taitapuros, hermano, con cabezas gigantes, Juanes. los moanes y todas estas cosas mitológicas del Huila y de la cuenca del Magdalena. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Ya la cosa está un poquito como rara, ¿no? Bueno, y no falta el carro con el San Pedro gordo, así es. El San Pedro es como un Papá Noel, pero con rabo de gallo y sombrero. ¿No lo han visto? Sí, mire, allá en el San Pedro Plaza lo que hacen es quitarle el vestido de Navidad a Papá Noel y le colocan... ¿Usted cree que se van a gastar otro poco de plata en otra cabeza de San Pedro? No, ese mismo Papá Noel le quitan el sombrero de Navidad y le colocan el sombrero sanpedrino, ¿sí? Y le colocan un rabo de gallo y alpargatas y listo, hermano, sale. Entonces ahí hay un referente, ¿sí? Y no puede faltar, imagínense eso, en la mano de San Pedro una llave y en la otra una botella de doble anís. Pobre apóstol Pedro, mire lo que hacen con él. Ahora, ¿quién promueve todas esas cosas, no? La Babilonia. La gran Babilonia. Sí, Babilonia promueve eso, porque eso es lo que le gusta a Babilonia, que la gente no se suelte de las costumbres, del dogma, de la conquista y de la colonia. Claro. Ahora, si nosotros nos hubieran colonizado y conquistado los moros y los musulmanes, aquí estuviéramos echando adoración 5 veces al día hacia la Meca
desde una mezquita. Pero aquí fueron los de Babilonia, los de Roma, a imponernos su asunto. Y dijeron, para que la gente no se salga de nuestra iglesia, vamos a hacer las fiestas de los santos algo bien recochón y bien sabroso, con harta comida y harto trago. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, volviendo al tema del profeta que le habló a Israel, hey, no veneren a los dioses de los amorreos. Ahora, ¿cuáles son los amorreos de esta tierra? Esos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento pongo una línea? ¿O en qué momento yo puedo no salirme de eso y agradar a Dios? Yo me pregunto eso. No, es que yo solamente me voy a quedar en las muestras culturales. Lo digo porque yo también tuve que analizarlo para mi propia vida. Yo igual no lo hago. Sino que algunas veces la gente le pregunta a uno cosas y uno dice, no, pues de pronto para ir a ver los bailes y la parte gastronómica. Yo digo, pero todo hace parte de lo mismo. No os hagáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Correcto, entonces uno dice, bueno, pero yo lo estoy hablando porque uno a veces analiza y la gente viene a uno, pero pastor, ¿por qué yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo adoro y mire, pasa esto? Es porque seguramente todavía hay diosesillos amorreos que nosotros estamos venerando y adorando. ¿Se está entendiendo? Y claro, la consecuencia es la misma. Vienen madianitas, o como se llamen, porque Israel tuvo muchos enemigos: madianitas, amalecitas, moabitas, amorreos, jebuseos, eteos, fereceos, todos esos enemigos de Israel. Todos los feos, como dice el pastor Pablito, todos los feos. Entonces uno dice, ¿por qué todavía uno siente que hay cosas que vienen y como que pasan por mi vida como un torbellino? Entonces ahí está la respuesta, hay que mirar. Y el apóstol Pablo dice, una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Eso dice el apóstol. Más adelante dice, versículo 13 dice, por eso con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. No, pastor, es que solamente me tomo para hacer 2 cervecitas. Ahora, esta sobriedad es a todo nivel, ¿no? Está hablando de una persona con cordura, con mesura, con prudencia, ¿sí? Pero obviamente, fuera de que uno sin nada de licor es tendiente a ser como chistorete. Imagínese usted con 3 cervezas en la cabeza, o con 4 copas de vino. ¿Sí me entiende? Entonces dice el apóstol, siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Mire, como hijos obedientes, dígale que está al lado, obediente. Miren esto, no os conforméis a las pasiones que antes teníais. ¿Cuáles pasiones teníais antes? Claro, alguno dirá, no, pastor, yo nunca fumé, yo nunca tomé, nunca pisé una discoteca. Bueno, entonces las pasiones tienen que ser otras. De pronto la persona nunca tocó una discoteca, ninguna tomó una copa de aguardiente, pero mire, una lengua rápida. Más rápida que una Col 48, la lengua. Y aquí en la provincia y en el Huila, ¿usted sabe cómo es acá? La gente chismosísima. ¿Sí me entiende? Y la lengua vuela. Entonces de pronto usted nunca hizo otras cosas que la gente que le gustan las fiestas y el licor hace, pero también tenía sus pasiones, ¿correcto? Dice, no os conforméis a las pasiones que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Porque dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Correcto?
Y dice el capítulo 2, dice, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia. Miren esto, toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Y toda maledicencia, dice, desead como niños recién nacidos. Dígale que está al lado, recién nacido. Recién nacido. O sea, otra nuevo nacimiento, ¿cierto? La leche espiritual no adulterada. Entonces, ¿quién aquí ha tomado leche de campo? Levante la mano. De campo, Ah, de él le ha la tomado. vaquita, de todo eso. ¿Y cómo es? ¿Cómo es la leche de campo? A ver, ¿cómo es el gris de la leche de campo? ¿Cómo? No, pero escríbamela, mijo. ¿Cómo es? Espesa, espumosa, saborosa. Gruesa, ¿no? Gruesa. Oye, tibiecita. Y sabe como a pasto, ¿no? Como, tiene un saborcillo como a campo, como a... Ahora usted llega y abre acá una alquería o una parmalat. La mitad es de agua. Ese puro lactosuero. Toda delgadita esa leche. Eso no sabe. Entonces la leche adulterada, ¿cómo es? Le echan agua. Aguada, sí. Por ahí todavía pasa la gente que vende en cantina. ¿Y cómo la venden? La venden con agua, la rebajan con agua. Adulterada. 50-50. Se pierden los nutrientes. Se pierden las virtudes que tiene la leche. Entonces dice acá el apóstol, tome leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios dice, que el Señor Jesús le dice a los discípulos, le dice, guárdense de la levadura. Usted va a la panadería, ¿no? Véndame ese pan, por favor. Uy, se ve delicioso. Así, Se ve rico. ¿Cuánto vale? Sí, 2.000. Uy, 2.000, no, depende. Deme 3. Y usted va y lo parte. Y el 85% es puro aire. Ese aire es la levadura. La levadura es como una bacteria, como un honguito. Es un hongo. ¿Sí? Es un hongo que le ponen a la masa del pan para que el pan rinda. Que la levadura no le agrega ningún valor nutricional al pan. Para que crezca. Lo hacen para que el pan crezca y para que el pan rinda. ¿Sí? Por eso que te da cositas. Entonces, pregunta, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Esa, la hipocresía, parecer uno más de lo que uno es. Correcto, la hipocresía, el engaño, la apariencia. Entonces, claro, la gente llega a la iglesia y pone cara de aparentando con el pastor. Entonces, pelearon toda la semana, dijeron groserías. No lo digo por ustedes, yo creo que ustedes no hacen eso ya. ¿Sí me entienden? Una vida de pernicia y llegan a la iglesia con cara de santos. ¿Sí? ¿A quién engañan? Ni al pastor engañan, porque si tienen un pastor bien, con buen discernimiento, no lo van a engañar. Ahora, si el pastor no tiene discernimiento, pues entonces el pastor dice, oh, pero ¿cómo está bien esta persona, no? Mire, cómo ora, cómo adora. Pero usted va y mira su vida, es una desgracia. Una vez, me acuerdo, en la escuela dominical de la iglesia Oraves, donde nosotros nacimos con el pastor Antonio, llegó un niño con un morado en la cara, en la cabeza. Claro, un niño llega así y dice, ¿qué le habrá pasado? Entonces, después de indagar, el niño le dice a uno de los pastores que fue el papá el que le pegó. Para que un niño le quede un morado es porque el golpe fue muy duro. Entonces uno de los pastores se desconfiguró, el hombre, pero desconfigurado, estaba Carlos Andrés, un pastor de la iglesia, se desconfiguró y o sea, quería ir y coger a trompadas al papá. Me acuerdo que Antonio le dijo, oiga, mijo, bájele cálmese, hermano, porque entonces va a terminar esto es una desgracia. Pero lo indignante del asunto no fue que el pastor se pusiera así, sino que fueron a mirar
¿Dónde estaba el papá? Y el papá estaba allá con mano levantada llorando. Oh, Dios, ¿cómo te amo? Imagínense eso. El que no tiene este instinto dirá, qué hombre de Dios este, ¿no? Tremendo. Puro lleno de levadura. Lleno de viento, de mentira, ¿me entiendes? Entonces, claro, siempre la gente es así. Y Gedeón no fue la excepción. Imagínense, está hablando con Dios, cara a cara. ¿Quién tiene ese privilegio de hablar cara a cara con Dios? Que se le siente Dios, que usted lo pueda ver con sus ojos humanos. Pregunta, ¿esto es posible o no es posible? Es posible. Sí, pero eso es raro. Tiene que pasar dos cosas. Una, que sea Dios en su soberanía que se le aparece porque así lo quiso Dios. O que usted, hermano, haya alcanzado niveles de gloria y de inmersión en la gloria de Dios, que ya llegue a ese punto de poder ver a Dios. Pero eso es para una persona muy perseverante, no en la religión ni en la levadura. Eso antes, por el contrario, eso lo aleja a usted de Dios. Sino de verdad, con corazón sincero, humillado, doblegado, quebrantado, perseverar en esa condición de humillación hasta alcanzar una experiencia de Dios. Entonces se le aparece Dios, no porque Gedeón lo haya buscado, sino porque Dios le plació que fuera Gedeón. Y hemos mirado con detalle que no fue por ninguna virtud de Gedeón. Porque por lo menos David era un hombre que desde pequeño agradó a Dios. Un adorador, ¿me entienden? Cogía su arpa y adoraba a Dios allá donde nadie lo veía. Dígale que está al lado donde nadie lo ve. A donde nadie lo ve. Allí es donde Dios pone la mirada, ¿me entienden? Allí es donde está la realidad. Donde nadie lo ve a uno. Ahí. Ahora, usted en su propia casa puede aparentar. Hola, hijo, ¿cómo estás? Toma tu cuchara y come tu sopita. Si hay gente que en su propia casa es hipócrita. Entonces estábamos viendo el otro día un programa de esos acerca de personas que le ayudan a comprar casa y se la remodelan. Oiga, lo curioso era que de todas las casas que veían, el señor, el esposo, siempre hacía algo, una cosa enfática. No, yo necesito un cuarto de televisión donde no me interrumpa nadie. ¿De acuerdo? Y fueron a una casa y le dijeron, no, usted no, aquí me interrumpe. Y fueron a la otra casa, no, aquí tiene que poner una pared y donde nadie me vea. Y llegó un punto en que el tipo del programa le decía, oiga, ¿usted por qué quiere ¿por qué quiere usted que nadie lo vea? El tipo como que, no, es que es mi lugar secreto. Hermano, blanco es, gallina lo pone. El hombre debe meterse a ver su maratón de pornografía, se lo aseguro. Allá, y quién sabe qué otras cosas hará el hombre allá. Entonces escuche esto, usted puede tener incluso hipocresía en su propia casa. No, es que a mí me han dicho que es en mi casa donde debo ser un gran, y mire cómo soy de gran cristiano. Pero se mete a la oficina, se mete al cuarto, allá, le echa llave a la puerta, y allí hace, allá desarrolla todas sus perversiones, donde la mujer no lo ve, donde los hijos no lo ven. Ahora, hay personas que incluso pueden que ni hagan eso, pero su corazón está podrido. Y tarde que temprano, las cosas que salen del corazón salen a la luz. Por eso David el rey decía, Señor, del pecado oculto, líbrame. O sea, ¿qué es el pecado oculto? El pecado oculto es algo que ni siquiera uno sabe qué es. Entonces, por ejemplo, Rafael Noguera, el muchacho que hizo toda esta cantidad de cosas terribles con esta niña. Algunos dicen que él debió haber hecho eso antes. ¿Es posible que esa haya sido su primera vez? ¿Sí me entienden? Por lo menos lo probado ha sido eso. Entonces uno dice, como una persona aparentemente normal,
que estudió en el colegio, en el gimnasio moderno de Bogotá, que se ha codeado con la más alta alcurnia de Bogotá, de repente hace una cosa de esas? Yo le tengo la respuesta: el pecado oculto que está en la persona. ¿Sí? Se suman una serie de condiciones, se suman una serie de características, de contextos que terminan desembocando en eso. Por eso, hermano, uno necesita una libertad absoluta en la vida de Dios. Una libertad completa. Y usted tiene que orar, Josué. no solamente por lo evidente en su vida, Mire que van a sacar a lo que uno sabe que está mal, que es notorio, fallas de tipo interno, fallas en el carácter, lo que es notorio en uno y que está mal. Claro, Dios tiene que trabajar eso en uno, pero uno tiene que hacer un énfasis en hacer que el pecado oculto sea destruido. Ese pecado que uno ni siquiera sabe que uno tiene. Y que el único capacitado para destruir y borrar es Dios. Amén. Entonces por eso dice acá, el apóstol Pablo eso dice, tomad leche no adulterada. O sea, un evangelio claro, un evangelio de poder, un evangelio que lo lleve usted al arrepentimiento, un evangelio que lo lleve al deseo de ser profundamente restaurado, transformado. Amén. Dice, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Amén. Y bueno, esas son, entre otras cosas, palabras que el apóstol Pablo, el que la gente dice celebrar en San Pedro, nos dice. El apóstol Pedro, sí. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro nos dice? Amén. Volvamos a Jueces. ¿Qué tal el paréntesis? ¿Estuvo bueno o no? Bueno. Entonces, ¿en qué estábamos? Después dice la palabra que Gedeón comienza a contender con los altares de Acera y Baal. Y habíamos dicho hace 8 días que había un símbolo, el símbolo de Acera por excelencia. ¿Cuál era? El árbol. ¿Y cómo era ese árbol? Como un conífero, ¿cierto? Y dijimos que a qué se parecía eso. ¿A un ceibo? No. ¿Melvin estaba hace 8 días? Hace 8 días no estoy. Ah, bueno. ¿Cómo es el árbol cómo dijimos que era ese árbol de acera? ¿Qué forma tenía? ¿Un conífero cómo es? ¿Un cilindro? No, es así. ¿Como un pino? Como un pinito. ¿A qué se le parece el arbolito? Al árbol de Navidad. El árbol de Navidad es el árbol de acera contemporáneo. Así de sencillo. Así de sencillo, pastor. Así de simple. Entonces, Dios nos envía a quitar esas cosas. No se quede mirando como lo superficial. Es que al pastor no le gustan las borracheras y eso. No, es que todo en la vida tiene un significado y tiene una profundidad, ¿correcto? Por ejemplo, uno se queda hablando con un satanista. ¿Alguien aquí ha conocido satanistas? No, yo no. Gracias a Dios, sí, mamá. Yo tuve discípulos que venían del satanismo. Entonces, ellos son expertos en comprender la profundidad de las cosas. Por ejemplo, la puerta del satanismo. Ellos dicen que la principal puerta del satanismo se llama el rock. El rock es un estilo de música que produce euforia y violencia. Por eso el rock lo lleva a uno como a... Por eso las personas inconformes recurren a ese tipo de música para desahogar su frustración.
en los años 70 fluyó un género de música dentro del rock llamado el punk. Y eso fluyó en Inglaterra. Y surgió a raíz de las inconformidades que tenían estos jóvenes con la monarquía inglesa, y más específicamente con la reina de Inglaterra. Inglaterra tuvo 2 décadas donde pasaron cosas muy difíciles, que fueron la de los 70s y la de los 80s. Y que vino una época, por ejemplo, donde se levantó alguien conocido como la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, que puso como, ejerció políticas muy reaccionarias para algunos, para otros eran cosas que se tenían que hacer. Pero este ritmo musical era lo característico de los que protestaban contra ese orden establecido. Entonces, ese es un reflejo de lo que produce el rock. Y la persona que va incursionando en el rock va queriendo como indagar en otras áreas del rock. Entonces el rock gótico, el metal, el death metal y todas estas cosas. Y las personas que han incursionado en el satanismo saben que esa es la puerta. Y la persona termina buscando, el rock y el satanismo están muy llenos de símbolos. Y los símbolos representan cosas profundas. Usted lo puede averiguar. Ahora, para los que conocen esas cosas, ellos lo saben, pero la persona indocta, ignorante, y la persona ignorante es la persona que no conoce las cosas, no lo puede averiguar, no lo puede percibir. Ahora, estas celebraciones decembrinas están llenas de símbolos, y cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, cuando usted mira una imagen de una virgen, ¿cómo está siempre ese muñequito de la virgen? ¿Cómo es? Descríbamelo. ¿Cómo es? Cuando usted ve un altar de la virgen, ¿cómo es? El muñeco, ¿cómo viene? Descríbamelo. Mami. ¿Y qué más tiene? ¿Y qué tiene en sus brazos? El muchachito. Ya no ponen ni muchachito, ya van a pasar. No, siempre viene, hay muy pocas, pero generalmente viene con un niño. Esa imagen es tomada de las antiguas culturas egipcias y sobre todo babilónicas. En Babilonia surgió una mujer que se llamaba Semiramis, una mujer promiscua que le gustaban las artes ocultas. Ella tuvo un esposo llamado Nimrod. Y Nimrod es conocido en la Biblia como el cazador de almas. O sea, era un líder político, cazador de hombres, pero realmente la traducción es cazador de almas. O sea, era un hombre con una capacidad y elocuencia para atraer las masas. O sea, era un político, era un militar y además tenía conocimientos de la astrología, que hoy está tan de moda eso, los astros. ¿Qué dice la cuarta casa de Acuario mezclada en la alineación perisférica con Júpiter? Eso es lo que habla la astrología, y dependiendo de eso es su futuro. Hay gente que cree en eso. Él era un experto en eso y en las artes ocultas del momento, y su esposa era Semiramis. Ella tuvo un hijo llamado Tamus, que se conoció como el dios Sol. O sea, el nacimiento de Tamus, como Nimrod había muerto, se consideró como la resurrección o la reencarnación, de Nimrod. Entonces se consideró que es el nuevo amanecer. O sea, con el nacimiento de Tamus surgió la fiesta del sol.
que curiosamente para esa época se celebraba en todo el mundo, en lo que hoy es Europa, en lo que hoy es África, incluso las culturas americanas siempre adoraban al dios Sol. Oiga, qué curioso. ¿A qué no sabe usted en qué fecha nació Tam? ¿Usted sabe? Claro, solsticio de invierno, 24 a 25 de diciembre. Solsticio de invierno, o sea, el día más largo del invierno. 25 de diciembre. Ay, qué coincidencia, ¿no? No, lo que hace la Iglesia Católica es tomar fiestas absolutamente paganas y llevarlas a su acomodo y maquillarlas de algo bueno. como la Navidad. Ahora, la Navidad tiene unas cantidades de simbologías. Por ejemplo, las bolitas brillantes del árbol, de hoy en adelante le voy a llamar del árbol de acera. Acera viene a ser como la fiesta en memoria de Semiramis. Es así de sencillo. O sea, acera, Diana de los Efesios, Astaret, Isis en Egipto, Atenea, Afrodita en Roma. y ahora pues la Virgen María es la fiesta que viene desde Babilonia, la fiesta en honor a Semiramis y a su hijo Tamos. Así de sencillo. Ahora, por ejemplo, las bolitas brillantes del árbol de acera. Ah, también hay unas bolas preciosas allá en el centro, hermosas. Es el sol. El sol. Eso es lo que ustedes creen. Semiramis, cuando ya se queda viuda, ella comienza a tomar muchachos. Ya, tráiganme a este. Mandaba a sus eunucos. Tráiganme a este. Eran hombres. Pues los que ella quería eran hombres muy y apuestos. Dormía con ellos, voy a decir la palabra dormir, pero todos entienden qué es eso, ¿cierto? O sea, ustedes saben qué es eso. Después de que dormía con estos jóvenes, preferiblemente vírgenes, ella mandaba a que les cortaran el escroto. ¿Usted sabe qué es el escroto? Es la bolsa donde van los testículos. Y mandaba a que en un árbol conífero lo colgaran. Era como su trofeo de trofeos. Dice Luz Marina, representan el sol. No, Luz Marina. No es. En algunas culturas sí, en algunas culturas sí. No, pero el tiene ese color de efecto. la. Es como eso. Pastor, perdón. De acuerdo al color van diciendo ellos según el engaño. No, correcto. Sí. Pero yo le quiero contar que Pues eso nace en Semiramis. Claro, todo está relacionado, simbológicamente está relacionado. ¿Qué representa el escroto de un hombre? La virilidad, su fuerza, su vigor. ¿Sí? Y eso lo asocian con el sol, que es el que le da la energía a la tierra para que produzca frutos. O sea, todo eso representa la fertilidad, por ejemplo. Todo está relacionado, pero ella hizo eso. Entonces ahora, de ahora en adelante, usted cada vez que piensa en eso, acuérdese de los escrotos de Semiramis. Sí. Por ejemplo, Traemos esta cosa esas guirnaldas y luego que son como con hojitas verdes y unas bolitas rojas. ¿Las han visto o no? Se ríe. Esas guirnaldas son de un árbol que se produce en el norte de Europa, por los países nórdicos. Esos árboles, Europa hace muchos siglos estaba completamente dominado por un grupos bárbaros llamados los celtas. ¿Sí? Los druidas eran los sacerdotes y jueces de las poblaciones celtas. Para ellos era muy importante el desarrollo de la sexualidad dentro de los bárbaros. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era hacer una celebración cuando las niñas tenían 15 años.
¿Quieres saber esto o no? ¿No, no quieres saber nada, pastor? ¿Quieres saberlo o no? ¿Sí? La muchacha era tomada, le hacían un ritual con riegos, una serie de cosas, y tomaban hombres dentro de la aldea para que le hicieran una iniciación en la parte sexual. O sea, llevaban a la muchacha a una orgía. Esa orgía era realizada debajo de un árbol conífero. No me acuerdo el nombre. Que era el que daba esas hojas y esos fruticos rojos. ¿Sí ve cómo todo tiene relación? Cómo toda la celebración que termina desembocando en la Navidad y otras cosas que nosotros hacemos en Occidente vienen desde esa época. Lo curioso es que ahorita se sigue realizando bajo otros formatos. Obviamente ahora la muchacha de 15 años no le traen, a no ser que tiene que ser un degenerado, no le traen hombres para que se acuesten con ella. Pero si usted me lo pregunta a mí, espiritualmente, la persona que celebra esto le abre una puerta a una iniciación de perversión en su vida. Si usted me lo pregunta a mí, yo hasta ese tipo de cosas, yo estaba como, bueno, por ahí probé un cigarrillito, y iba a los abuelulos, ¿se acuerdan de los abuelulos? Que eran fiestas donde uno tomaba gaseosa, ¿no? Entonces usted compraba, uno hacía la vaca con los amigos, va a comprar 5 canastas de gaseosa, y uno se ponía a bailar ahí con los amigos en las casas. Pero en las fiestas de 15 era donde uno le daba un brinco a la vida de pecado. ¿Alguien está en desacuerdo conmigo? ¿De qué dice Carlos? ¿Es así o no? Totalmente cierto. Así es. Ahí como que uno se desenfrena, dice, ya estoy grande, que se venga el licor, que se venga la pérdida de mi virginidad y todo lo que sea. Es como una iniciación. O sea que puede que se haga de manera diferente, pero espiritualmente es igual. El efecto es el mismo. El árbol se puede llamar abeto. Ah, ¿lo averiguó? ¿Abeto? Abeto se llama el árbol. Que produce esos fruticos. Y eso se da allá en el norte de Europa, que fue en ese tiempo donde se le dio ese toque a la Navidad. Ellos le agregaron esa parte de la nieve y del árbol del abeto, que después la iglesia romana toma para convertirlo en la Navidad. Después surge la iglesia protestante, por eso cuando me preguntan a mí que si yo soy protestante, digo no. La iglesia protestante se levanta contra el ordenamiento papal y produce un cisma que derivada de la iglesia católica. Una de las cosas que ellos no quitaron fue la Navidad. Por eso en Estados Unidos se celebra la Navidad, porque el protestantismo no eliminó eso. Ellos lo tomaron y lo siguieron celebrando hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un reto, hermanos, como iglesia cristiana, y es llevar la iglesia a los principios básicos y puros de la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Tiene una pregunta, hermano? Sí, ahora que dice que en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias. Entonces, Bueno, es que eso es otra cosa, ¿no? Sí, pero no tiene... Eso es una fiesta que se celebra en Estados Unidos porque un día, en medio de una confrontación entre aborígenes, indígenas norteamericanos y colonos, un grupo de colonos decidió romper el hielo con ellos y hacer una tregua con los indígenas. Entonces, no sé la verdad los nombres de la población y los que hicieron eso no lo sé, pero ellos se sentaron una vez con un grupo de líderes indígenas y tomaron la cena de acción de gracias.
Y la cena de acción de gracias pues era pavo y pavo relleno y todas estas cosas. Entonces desde esa época en Estados Unidos se celebra, pero eso no tiene ningún contexto ni espiritual ni nada. Nada, no tiene nada que ver con la Navidad ni nada. Eso es en noviembre y eso se celebra solamente en Estados Unidos. Es un día nacional. Aquí en Colombia, como todo lo quieren copiar. Ya ve una persona, ay, feliz día de acción de gracias. Déjenselo a los gringos, hombre. ¿Qué tal los gringos celebrando el 20 de julio? San Valentín. O el 7 de agosto. Hay una cosa que dicen que el negro, ¿cómo que se llama? ¿El viernes negro? Eso. Ah, pues pero eso es una estrategia comercial. El viernes, eso sí, o sea, el viernes anterior al Día de Acción de Gracias. El primer viernes de noviembre. Sí, el Día de Acción de Gracias es el primer sábado de noviembre. Ellos toman el primer viernes de noviembre y le llaman el viernes negro porque los almacenes de cadena, todos rebajan las cosas a precios, a un porcentaje astronómico. Entonces la gente, no sé por qué le pusieron negro, no sé por qué, pero es una celebración de tipo comercial, para que la gente vaya y compre mucho. ¿Sí? Usted puede verlo en los videos, la gente se aglutina en las puertas de los almacenes y eso se pisan unos a otros y hasta en pelea termina eso. Pero pues era bien. Pero eso son otras cosas, ¿no? Eso no tiene ningún contexto espiritual. Y no lo confundan con la Navidad. La Navidad es otra cosa. Acción de gracias, yo lo asociaba. No, es el tema de la Navidad. Tenemos que empezar a mirar cuáles son nuestras aceras y nuestros baales y cuáles son esos dioses amorreos que de verdad, hermano, no he sido yo, imagínense yo aquí en pleno marzo hablando de eso. No me lo propuse yo, pero el Espíritu Santo lo lleva a uno a eso, hermano. A que desde ya, porque faltan meses todavía para ello, usted ya elimine de su vida todos los dioses amorreos para que después no venga Madián y lo acabe a usted. Entonces eso fue lo que tuvo que hacer Gedeón. Empezar a tumbar, ¿qué? Los altares de Baal y de Aser. De hecho, eso derivó en que a Gedeón le cambiaran el nombre por el de Jerobaal, que significa el que se enfrenta con Baal. Eso significa Jerobaal, el que contiende con Baal, porque el hombre empezó a tumbar los altares. Y en cada lugar donde tumbaba altares, Dios le mandó a que levantara un altar para él. El altar para Dios es muy básico, hermano. Y cada cosa tiene un significado. ¿Sí? Cada cosa tiene un significado. ¿Qué necesita un altar de Dios en el Antiguo Testamento, María Paula? No, el altar. Un altar así como el que levantaba Abraham y los antiguos. Piedra, la madera, el holocausto, que es el animal, y el fuego. Todo, así como para la oscuridad, todo símbolo tiene un significado dentro de lo que es de Dios también. Lo que pasa es que lo de Dios es más simple, es más bello, es santo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es la piedra? Sencillo. La piedra representa a Cristo. Y Dios le mandaba a los que levantaban altar, siempre le hacía una recomendación respecto a la piedra. Tome piedra no labrada. Yo les expliqué hace 2 viernes que era la piedra no labrada. A ver, ¿qué me dice tía María Eugenia? ¿Se acuerda? Hermana Lumila. ¿Estaba hermana Lumila? ¿Estaba? 15 días sí, pero... ¿Qué dije yo acerca de la piedra no labrada? ¿Qué dije yo? ¿Qué significa eso, María Paula? Ya, va un punto positivo, sáquese otro. ¿Qué significa No fue pulida, no fue sino... Perfecto, la piedra no labrada significa no intervenida por el hombre. Así, una piedra como usted la encontró. ¿Eso qué significa? Que la adoración a Dios, el culto a Dios,
no debe tener intervención humana. No es que los hombres no estén ahí, sino que tiene que ser al modo de Dios. Y a Dios le gusta lo sencillo. ¿Ustedes sí están entendiendo o no? Lo simple, sencillo. Sencillo. Así como le mandó a hacer un tabernáculo a Moisés, sencillo. Él le pudo haber mandado a hacer una cosa, pero no, sencillo. Y el tabernáculo que había en Jerusalén, sencillo. Ahora después levantaron templos como el de Salomón y el templo de Herodes, que eran unas cosas impresionantes, unas construcciones colosales, pero Dios siempre ha dicho que a Él le gusta más el tabernáculo que el templo. Además, Él no lo mandó. Él accedió a la petición. Claro, ahí está la diferencia. El tabernáculo sí lo mandó a hacer Dios. Los templos fueron una respuesta positiva de Dios ante la propuesta, por ejemplo, de David. Y a la propuesta del pueblo de Israel de hacerle un templo. Pero realmente lo que a Dios le gusta es el tabernáculo. Porque es que el tabernáculo fue lo que es como, o sea, ¿cómo le explico? Yo creo que usted tiene un secreto espiritual. Levante la mano el que quiere ser grande espiritualmente. Entonces escuche esto. Entre más grande espiritualmente quiera ser usted, tiene que ser más imperceptible humanamente. ¿Alguien entendió o no? Entre más grande espiritualmente, tiene que ser menos humanamente. ¿Entendido? ¿Cómo así? Que menos humano, porque ahora entre más espiritual que es uno tiene que ser menos humano. No, menos grande humanamente. Menos grande humanamente. O sea, como Menos notorio. alguna vez en una convención de pastores en Bogotá. Estaban pastores de todo el mundo. Y había pastores reconocidos, uno los ve por televisión, claro, gente que es de Dios. Pero el más grande de esa convención no fue ninguno de ellos. Fue por allá un pastor campesino para adentro de Corea. Nadie lo conocía. Su traje era muy sencillo, muy sobrio. Ese era el que más tenía la gloria de Dios. Ahora, usted imagínese cómo eran los apóstoles. Ellos eran personas que el que no los conociera eran cualquiera. Pero ellos llevaban la gloria espesa de Dios. Grandes espiritualmente como nada humanamente. Ese es el morir que es del que habla la palabra. Pero aquí uno que ve gente llena de soberbia, gente llena de arrogancia, gente llena de ostentosidad, que dicen que tienen la unción de Dios. Y que mejor dicho, donde entran todo tiembla. Mentiras, hermano. No, mentiras. ¿Me está entendiendo o no? Pero yo quiero que usted entienda que la humildad no va en lo que usted lleva puesto. Quiero que lo comprenda. Por eso usted tiene que tener discernimiento. Porque es en el discernimiento donde usted identifica quién es un hombre de Dios y quién no. Inicialmente. Parta de ese hecho. De que el don del discernimiento es algo que usted debe tener. ¿Y con quién tiene que aplicarlo primeramente? ¿Con quién? En usted mismo. Usted tiene que evaluar todos los días cómo está. Y donde vea usted retoños de orgullo, soberbia, arrogancia, échele cuchillo, échele espada a eso. Métase con Dios, dobléguese permanentemente y cuando usted viene a mirar, la gloria de Dios lo acompaña. ¿A dónde va? Ay, pastor, ¿cómo hago para impactarle? Neiva, llénese de la gloria de Dios. Y usted llega ahí entra al supermercado y la gente comienza a llorar. ¿Sí me entiende? Porque la gloria de Dios lo acompaña. No sé si me están entendiendo. Como que no me están entendiendo. Si usted se llena de la gloria de Dios, donde usted entra el Señor. Y donde entra el Señor, nada vuelve a ser igual. Entonces, lo que estamos tratando de entender es que todavía estamos muy nosotros. Está muy usted está muy notorio.
tiene que menguar hasta lo sumo para que crezca Cristo. ¿Amén o no? Entonces, volviendo al tema de Gedeón, él fue conocido como Jeroboam. ¿Sí? Entonces, él enfrentó primero una lucha espiritual. Dios lo revestió de gracia para librar la lucha espiritual. Y vamos al versículo 32, pero no creo que podamos avanzar mucho porque ya van a ser las 8 de la noche. Dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, que quiere decir que Baal contienda con él, o el que contiende con Baal, por cuanto derribó su altar. Todos los madianitas, los amalecitas, los hijos de Oriente se reunieron y cruzando el río acamparon en el valle de Jezreel. ¿Por qué acamparon en el valle de Jezreel? Porque se sintieron amenazados. O sea, este Gedeón les tocó la vibra. Pregunta, en nuestro contexto, ¿quiénes se sienten amenazados? Los demonios. Pero si lo pudiéramos ver en un reflejo de lo humano, escuche esto, ¿en dónde usted nota que resalta más la amenaza que nosotros representamos en este mundo? Aquí en Colombia, por ejemplo. ¿Se los digo o no? La Iglesia Católica y los comunistas. El comunismo, en su esencia, no acepta ningún tipo de religión. Son ateos, pero ateos. No los que dicen ser ateos, pero se la pasan hablando de Dios. Sino ateos materialistas. No, ateos absolutos. Y si son ateos que detestan la religión y la destruyen, ¿cuánto más no quieren que se adore al verdadero Dios? Por eso el cristianismo, en donde ha habido comunismo, el cristianismo representa su principal enemigo, humanamente hablando. Entonces, ahora que vienen elecciones, hermano, tenga coherencia. Todo lo que huela a rojo, todo lo que huela a izquierda, a progresismo, ¿cómo usted va a andar votando por eso? Eso, más adelante, si se llegara a empoderar en Colombia, lo va a perseguir a usted. Si no, pregúntele, si usted, hay muchos libros que hablan acerca de la experiencia de la iglesia cristiana en los países comunistas. La persecución era brutal. En todos, en la cortina de hierro, tras la cortina de bambú, en Cuba. Entonces, históricamente, ha habido dos grandes perseguidores de la iglesia católica y el comunismo. Sí, así es. No, ahí no hay ni Hitlers ni nada, eso ellos. Entonces tengan mucho, es que el polo democrático, es que Petro, es que no sé qué, es que la UP, mucho cuidado. Ellos prometen muchas cosas, pero cuando se empoderan, lo primero que van a querer hacer es atornillarse en el poder. Y a los primeros que van a perseguir son a sus principales opositores, que no son políticos, son personas que siguen a Jesús. Y usted lea libros de historia, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces esta gente se levantó contra, dijeron que este tipo nos está tumbando los altares, hay que pararlo. Hasta ese punto, esa era la guerra que estaba librando Gedeón, una guerra contra los altares de Baal y de Acera. Pero ahora se le levantan ejércitos que se sintieron ofendidos porque él estuviera haciendo eso. Entonces, dice acá,
Esta gente se reunió y dice el versículo 34, dice, entonces Gedeón fue investido por el Espíritu del Señor. Él tocó la corneta y los de Abiezer acudieron para ir tras él. Envió mensajeros por todo Manasés y los de Manasés también acudieron para ir tras él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, las tribus de Israel, ¿no? Los cuales subieron a su encuentro. Pero Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, cuando se levantó muy de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío en una taza llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, no os encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más. Solo probaré una vez más con el vellón. Por favor, que solo el vellón quede seco y que el rocío esté sobre todo el suelo. O sea, primero le dijo que el vellón quedara mojado y todo lo demás seco. Después le dijo que el vellón quedara seco y todo lo demás mojado. ¿Y qué hizo Dios? Pues lo hizo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Sucedió que solo el vellón quedó seco y que el rocío estuvo sobre todo el suelo. Amén. ¿Amén? O sea, a Gedeón le tocó ir a esa confrontación. Mire, yo le quiero decir una cosa, hermano. Ay, qué linda la historia de la Biblia, ¿no? Maravilloso. Ay, qué bello era Gedeón. ¿A quién cree que Dios que le está hablando? ¿A quién cree usted que Dios le está hablando? A ustedes y a mí. Tenemos una guerra, hermano. Una guerra que tiene dos partes. Una, hay que derrumbar los altares de Baal y de Acera. ¿De dónde primero? De usted mismo. Eso es indispensable, o como diría en Santander, imparagitable. Después usted tiene que ayudar con la investidura del Espíritu Santo a que las personas perdidas eliminen los dioses de su corazón, los altares de dioses de su corazón. Y también tenemos que afrontar una lucha espiritual contra demonios que controlan la idolatría y todas las áreas idiosincráticas de Colombia y del mundo. ¿Sí? Y enfrentarnos contra todos los enemigos de la iglesia, ¿no? Que representan una amenaza para que se predique el Evangelio y para que se adore a Dios. Amén. Pero esa batalla se libra en lo espiritual. ¿Quién quiere que Colombia cambie? Entonces tenemos que meternos a orar y combatir eso. ¿Quién dice amén? Amén. Mañana tenemos jornada de oración. A propósito, mañana hay jornada de oración de 7 a 12 de la mañana. Hay que venir y hay que pelear. ¿Amén? Amén. Hay que venir y hay que pelear por nuestro país. Hay que venir y hay que pelear por la iglesia. Hay que venir y hay que pelear por la familia. ¿Amén? Y al mismo tiempo que peleamos, ayudamos a que los altares sean quitados. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, orando por los enfermos, llevándole almas a Cristo. Amén. ¿Entendido? Amén. Y se me olvidaba, las otras tres partes del altar, ¿qué significan? ¿Qué significa la madera? Pues la madera significa el maderón de Cristo sacrificado. ¿Sí? El holocausto, que es el animal, ¿a quién representa? A Cristo. Y el fuego, la presencia de Dios. El fuego de Dios. Amén. Así básicamente, para no alargar. Pongámonos de pie, hermanos. No, resulta que pensé que íbamos a acabar, pero no. Se alargó un poquito más. Va a tomar otros viernes. Eso que se da partido, pero Bueno, madre. Se la paso porque está de cumpleaños. Vamos a orar, ¿eh? Ya, madrecita, ya. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Venga, una vez oramos por usted. Ya hemos orado, pero vamos a volver ahora.
Bueno, voy a adelantarme, ¿no? Sí, Ya sí. debo el perdón. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre precioso y bendito, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Señor, por este tiempo de adoración, de oración. Y, Señor, gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra poderosa, Señor, sea un rema en nuestras vidas. Amén. Señor, que esta palabra se escriba en nuestros corazones con punta de diamante y que esta palabra rinda fruto en nosotros al 100 por uno, Señor. Que se logre el objetivo, Señor, y se cumpla a favor nuestro, Señor, el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta noche. Oramos por mi mamá, Señor, nosotros la bendecimos en esta hora. Te damos gracias por ella. Te pedimos, Señor, que el más grande regalo que ella reciba, Señor, es el de tu presencia. Amén. Y el de la manifestación gloriosa tuya en su vida, Señor. Amén. Para que nunca más sea la misma y para que emerja en ella la nueva criatura que tú quieres, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Y que con ellos, Señor, prospere en todo, como su alma prospera, prospere en todo y en todo sea bendita, Señor. En su entrada, en su salida, en su casa, en todas las áreas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y para tu gloria. Señor, y bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pedimos que las multipliques